nuestro estudio de hoy. El séptimo paso, si no estoy mal, o el sexto, ¿qué tienen escrito ahí? Vamos a mirar entonces la exégesis. Esta palabra, ¿cierto? Que viene a ser esta palabra viene a estar relacionada con la palabra hermenéutica, ¿cierto? Entonces, la exégesis, y esta es la tarea de una vez. Entonces, el primer paso que usted hace es toma el pasaje e investiga el significado individual de cada palabra. Eso es lo primero que usted va a hacer. Y entonces usted dice, ¿y de toda la Biblia? Sí, Señor, de toda la Biblia. Uy, pastor, pero, o sea, de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sí. Porque, mire, es tan importante este primer paso en la exégesis. Si no sabemos el significado de las palabras, ¿qué podremos entender? A ver, ¿cuántos han intentado leer algún parrafito, alguna cosita, algún renglón en inglés? Y comenzamos a echarle cabeza y a romper la cabeza que one, eso es como uno y no sé qué, y uno trata de sacar algo, pero si no estamos entendiendo lo que estamos leyendo no podemos avanzar. Entonces, por favor, su diccionario bíblico y su diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, la tarea va a ser con un fragmento pequeño, con un fragmento corto, pero bien hecha esa tarea. Entonces, si tiene 80 palabras, son 80 significados que usted va a anotar de cada una, ¿cierto? Entonces, no vamos a poner una cosa por allá que a ustedes les vaya toda la semana, pastor, estoy todavía a los 15 pastores, voy ahora en la palabra 105. Sí, voy ahí, como son 500, pues imagínense, tiene que darnos todo este resto de año. Bueno, pero sin significado de las palabras, no, mis amables hermanos, definitivamente los grandes errores que cometemos nosotros, su pastor y todos en el púlpito, es porque de repente usted va leyendo y se estrelló con una palabra que usted no sabe el significado. Significado de las palabras, ¿qué significan individualmente? ¿Qué es lo que le están diciendo acá? ¿Qué es lo que le dicen? Usted no se afane, encontró una palabra ahí y usted saca su significado, usted no se preocupe si esa palabra está relacionada luego con el contexto, ese trabajo lo hace después, ¿cierto? Puede ser que ahí tenga un significado y en su relación con el contexto cambie, pero lo que usted tiene que saber es el significado de las palabras, ¿cierto? Entonces, como siempre, como vamos a hacer este seminario con la ayuda del Señor, hagamos entonces un pequeño ejercicio. Abran su Biblia. Busquemos al profeta Isaías. Busquemos entonces al profeta Isaías y hacemos un pequeño ejercicio, ¿cierto? Busquen Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Miremos
Cuando estemos viendo el lenguaje figurado, eso es precioso porque hay una gran diferencia entre hebreo y griego, una gran diferencia. Que el hebreo es un idioma supremamente limitado, y eso es como muy técnico decirlo, porque el idioma, el pueblo del Señor, yo no pienso que sea limitado, simplemente pienso que es así y ya, pero vamos a decirlo en términos técnicos, académicos. Es un idioma supremamente limitado. Entonces ustedes encuentran ilustraciones, lenguaje figurado por todo lado. De principio a fin, el hebreo es un idioma que tiene que usar el elemento del lenguaje figurado. Cuando no somos juiciosos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es un trabajo riguroso, porque usted necesita trabajar con eso y pensar siempre que vaya leyendo, pensar, estas personas están llenando este pasaje con lenguaje figurado, ¿cierto? De manera que diligentemente voy y busco significado de palabras. Cuando tenga mi significado, vuelvo y leo, y ahora voy a mirar cómo se relaciona ese significado de esas palabras con lo que yo estoy leyendo, ¿cierto? El griego es un idioma mucho más amplio, mucho más técnico, y tenían una característica: si no encontraban una palabra, la inventaban. Estos eran así de tremendos. Voy a decirle algo a Diego, pero como que no hay una palabra en mi idioma, entonces me la invento y le doy la palabra para darle la instrucción. Entonces ellos tenían esa característica. Nuestro idioma español es un idioma de locura. Yo no acepto que se diga que el inglés es el idioma más principal. Lo que pasa es que el país del norte es un país, como lo llama Maduro, el país imperialista del norte, ¿cierto? Los imperialistas, que los yanquis, y todo eso, sí, el imperio yanqui, y eso se le llena y Hugo Chávez. Sí, es un imperio, sí, es un país imperialista, ¿cómo no? Yo no soy comunista, ni soy de izquierda, pero sí es un país que ha impuesto el dólar, por ejemplo. El dólar lo impuso, y se impuso también el idioma. Pero el inglés no le da ni siquiera al tobillo. Es que el español es el segundo idioma hablado en el planeta Tierra. El primero es el mandarín chino, porque China es el país más grande del mundo con 1.600 millones de habitantes, entonces lo hablan 1.600, ¿cierto? El español está esparcido por el mundo y lo hablan por lo menos más de 400 millones de personas. Es que el español es una locura. O sea, Cervantes, hay que quitarnos el sombrero con ese señor, y con los de la península ibérica. Es que el español es una locura. Agarró del latín, agarró del griego, agarró del árabe, agarró de todo lado y se formó su idioma. Y nosotros tenemos palabras para todo y muchas palabras para una sola cosa. Dejamos loco al mundo. Mire, sufren los que van a aprender esta hermosura de idioma, porque resulta que ellos escuchan de una persona que le dice: mi casa, te invito a mi casa. Le dice a un gringo, José, le dice: lo invito a mi casa. Y después el gringo habla con Diego y le dice: lo invito a mi rancho. Y dice: bueno, y es loco, que era lo que tiene el rancho. Y resulta que son la misma cosa. Este lo invita a la casa, este lo invita al rancho, y es la misma cosa, ¿cierto? Entonces, nosotros con el español es una hermosura, porque es un idioma de locura, ¿cierto? Entonces el trabajo se pone también más intenso, porque entonces hay que buscar significados ya en el español. Noten ustedes que tenemos problemas serios con esto, pero apasionantes, hermosos, y no tenemos que tener miedo a eso. Entonces, díctenme, a ver, mis amores, el verso 1 del 11 de la 60, de la Reina Valera 60. Saldrá. Vamos a ponerlas, vamos a dejar los artículos aparte, ¿listo? Entonces, saldrá para tronco, Isaí, vástago,
Vástago y ¿cuál otro, mi amor? Retoñará, retoñar. ¿Raíz o raíces? Raíces. Bueno, no importa. Raíz. ¿Eso tiene el verso 1? Imagínense, un verso tan pequeño, todo esto, hay que trabajar. Entonces, los que tenemos un poquito ya de conocimiento sobre esto, vemos que estas, para, tronco, vástago, retoñar y raíz están relacionadas con una misma cosa, ¿cierto? Pero si están ahí entonces, hombre, ¿y para qué el Señor se puede inspirar todo eso? Pues ponga vara. No. Por algo está escrito todo eso ahí, ¿cierto? Entonces, cuando tenga mi significado de estas palabras, a ver qué encontramos ahí de artículos. Dice una del, hay una D, hay una Y, ¿cierto? De y sus. Entonces, esos también hay que tenerlos en cuenta. No precisamente tanto como ir a buscar en el diccionario, pero sí hay que saber cómo están relacionados esos artículos, ¿cierto? Sabemos que artículo en español es exactamente tomado de la ilustración. Esta es una articulación, ¿cierto? Entonces, estas dos cosas aparentemente están separadas, porque si se doblan, porque están separadas, pero está añadido acá que están unidas. El artículo lo que hace es unir dos palabras, que aunque están separadas, las une y vienen a hacer la misma cosa, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacen los artículos en el español. Bien, arranquemos. Me asusté que no mire bien y pensé que el 2 iba hasta el 4. No, vamos entonces ahora. ¿Ya escribieron esto? ¿Sí? ¿Esto ya lo escribieron? ¿O no? Listo, ese es el verso 1, ¿cierto? Ahora el verso 2. Solo palabras sin artículos. Reposará. Sobre. Espíritu. Jehová. Después de Jehová, sabiduría. Sabiduría. Inteligencia. Consejo. ¿Hasta ahí? Poder. Conocimiento y temor. Temor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, un trabajo supremamente tremendo, ¿cierto? Reposará. Buscamos esa palabra en el diccionario, la palabra reposo. Después hay que buscar la unión que tienen entre sí. Sobre, o sea, vamos por entendido que sabemos, ¿cierto? Espíritu de Jehová. Y entonces nos habla de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor. Uno dice, yo no voy a hacer ese trabajo porque yo ya sé. Yo ya sé que está diciendo que sobre el Señor Jesucristo reposará el Espíritu del Señor y que le dará todo esto. No necesito, ¿cierto? Entonces, eso es un poquito de alevosía, porque un día de esto se va a encontrar uno con una palabra de pronto por ahí compleja, ¿cierto? Difícil. Por ejemplo, vástago. Vástago. ¿Sí ven? Bien, entonces, ¿tienen sus celulares ahí? Sí. Bueno, vamos entonces a Real Academia de la Lengua Española.
Sí. A ver, ¿quién? ¿Gustavito ya? Yo les veo smartphones brillanticos, bonitos, como finos, como de última generación. Me imagino que ese tiene un significado más amplio, por lo. Renuevo o ramo tierno que brota del árbol. Ah, ok. ¿Se da cuenta? Entonces, renuevo o ramo tierno que brota del árbol. Hágale a ver, ayúdense ahí, van colocando el reto. Tallo nuevo que brota de una planta. Sí, aquí sí se vale el celular. ¿Vástago? ¿Qué es eso? Palo, garrote. Sí, es el No, todavía no trae celular. Entonces buscamos la palabra vástago, Ginita. También quiere decir hijo descendiente. José también ya sacó su última generación. Entrenando, por eso no sabe. José está entrenando y no le quiere prestar a la esposa, ya, por eso está triste. Basta. Bendito de todas las palabras. ¿Buscabas todas? Vamos a ver, por lo menos del verso 1, porque aquí nos da toda la clase. Basta, corto, el significado corto, no todo eso, sino ¿listo? ¿Qué otra palabra hay ahí extraña? Saldrá. Bueno, saldrá de pronto es mucho Ya más. se refiere como a tercera persona. Sí. Retoñará. A ver, busquemos el significado de la palabra retoñará. Verbo intransitivo. Dicho de una planta. Volver a echar vástagos. Eso, vea. Y los problemas, lo pone. Bien. Bueno, cuando ya hayan puesto esos dos significados, entonces vuelven acá conmigo y vamos a hacer el trabajo. Y eso es, ¿esto ya lo escribieron? Sí. Entonces vamos a ilustrarlo, ¿cierto? Un árbol todo extraño, feito que el pastor está haciendo ahí. ¿Listo? ¿Ya? Dos significados, vuelven acá. Entonces miren, lo que el texto, uno analiza todo el texto, hace primero su análisis. Listo, vengan acá mis amores. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Entonces este es el tronco, ¿cierto? Y este tronco se llama Isaí. Nos está diciendo que de ese tronco de Isaí va a salir una vara, ¿cierto? Que esa vara es un vástago, es un retoño, y ya hacemos nuestro estudio amplio que este es el Señor Jesús.
Entonces, todo este lenguaje figurado no tiene nada que ver, ya entendí, ¿sí ve? Ya entendí que todo ese lenguaje figurado no tiene nada que ver con árboles, ni con retoños, ni con vástagos, ni con nada de eso, sino que mi pasaje que estoy leyendo está ilustrando que la nación de Israel, que viene a ser el pueblo elegido, el ungido de Dios en Abraham, en Isaac y en Jacob, ¿cierto? Y que luego el Señor viene a escoger a una persona de la tribu de Judá, que es el rey David, y que lo que está diciendo es que David es descendiente de este tronco que es Isaí. Él es el papá del rey David, ¿cierto? Entonces usted busca el significado de Isaí, entonces la misma Biblia lo llevará a decir que es un señor de la tribu de Judá y que es el papá del rey David, ¿cierto? Que de ese tronco familiar, de ese tronco está ilustrando del rey David, de los lomos de Isaí, del rey David, va a salir, de aquí va a retoñar un vástago, un retoño, y cuando usted hace el análisis de su pasaje le va a llevar a saber que es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahora, ya me olvidé, ya entendí que es solo lenguaje que la Biblia no me está hablando ni de varas, ni me está hablando de troncos, ni me está hablando de hacer un cultivo. Vosotros, hijos, hagáis cultivos y retoñarás. No, que ya entendí que no. Si ve, más adelante profundizamos en esto. Bien. Ahora, en el segundo texto ya me está diciendo que está hablando de una persona. ¿Cierto? De una persona. Y, que esta persona, vamos a simbolizar con un círculo. El Espíritu de Jehová, entonces, que va a reposar aquí, que va a descansar sobre esa persona, ¿cierto? El Espíritu del Señor. Y que, como está lleno del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, entonces que ese tronco, ese retoño, ese vástago, que ya entendí que es lenguaje figurado, entonces que en esa persona habrá espíritu de ¿qué? De sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Ahora, sigue ampliando el pasaje. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Características de Cristo: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá. Y entonces ese arguirá hay que ir a buscar. ¿Sí? Hay que ir a buscarlo. Claro, arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. A ver, casi que el 100% está hablando con un lenguaje figurado. ¿Ya se percataron de eso? Imagínense que está diciendo las características de Cristo y todo eso es análisis de lo que usted hace de su pasaje. Nunca van a la carrera leyendo, nunca van apresurados, siempre haciendo un análisis, ¿cierto? Y encontramos una característica particular en Cristo, ahí nos lo está diciendo, que a los mansos, que a los humildes, que a estas personas les hablará con ternura y los acogerá y los salvará, pero que a esos impíos que los rechacen dice que los matará con el espíritu de su boca. Entonces ahora habrá que ir a mirar cuál espada, y eso ya sabemos entonces que es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces aquí podríamos decir que se nos está haciendo sencillo. ¿Por qué? Porque ya hemos escuchado muchas veces que la palabra del Señor es la espada, que cuando sale la espada de la boca del Señor no es una espada que sale de su boca, sino es esta bendita palabra, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y cuando sigue leyendo su pasaje, usted tiene que descubrir que es del Mesías, que es del Señor Jesús que está hablando ahí.
Tiene que encontrar, porque vamos a suponer que su merced no sabe, ninguno de ustedes sabe que en Isaías 11 es un capítulo que habla del Mesías. Y comienza usted a leer. De repente comienza a encontrar características particulares. Tiene que seguir juicioso en su estudio hasta determinar que es el Señor Jesucristo. Porque podríamos chocarnos con un muro casi que impenetrable, infranqueable como el de Melquisedec, donde usted dice, eso no es, y no encuentra más, y esculca por todo lado, pero no encuentra más. Entonces usted dice, bueno, aquí voy a deducir, no, pues yo creo que sí es Cristo preencarnado, no, pero si hago un análisis, como que lo está comparando, ¿sí ve? Entonces son pasajes muy complejos. Otros pasajes son mucho más fluidos y más maravillosos. Bien, entonces al final les doy el pasaje con el que van a hacer ustedes esa tarea. ¿Listo? Bien. Damos el siguiente paso. Segundo paso. Ya tenemos todo ese montón de significados, tenemos 10 diccionarios, todo eso y bueno. Como todos los chistes que salen por las redes sociales, como unas 15 Biblias ahí encima y buscando por qué María es correctora, pero no encuentro nada. Entonces, si no encuentra usted la Biblia, es falso, es mentira. Todos esos falsos profetas, toda esa cantidad de cosas, usted a la luz de la Biblia ya los descubre que son falsos, que nada de eso es verdad. Pero es que es una cantidad de cosas que uno queda asombrado, de verdad. Distanciarse uno de la Biblia es inmediatamente tener que coger mañas. No, mis amores, amen la Biblia. El segundo paso es la exégesis gramatical. Ya ustedes tienen bases sobre esto, ya hemos hablado bastante. Ahora lo que van a hacer es relacionar lo mismo que miramos. ¿Se acuerdan que ya dimos un vistazo sobre esto? Cuando vimos eso. Entonces, ahora ya estamos haciendo la exégesis directa de nuestro pasaje. Ver la relación que guardan las palabras entre sí en la oración o en el texto. Entonces, ahora sí, relación de las palabras entre sí. Entonces, siguiente paso, relación de las palabras entre sí. ¿Qué relación tienen toda esta cantidad de palabras unas con otras? Ahí en el verso 1 encontramos entonces que todas las palabras apuntan hacia un solo significado. Un solo significado. En el verso 1, que todo ese montón de palabras, bueno, no un montón, pero las que encontramos ahí, podría decir el texto simplemente: saldrá una vara del tronco de Isaí, sobre esa vara reposará el Espíritu, ¿cierto? Sin embargo, utilizó más palabras: vástago, retoñará, de sus raíces, etcétera, etcétera. Entonces, hay que buscar la relación que tienen esas palabras entre sí. Ahora, en el siguiente paso, el sentido de las palabras, lo que ya hemos trabajado, el sentido de las palabras dentro del mismo pasaje, ¿cierto? Entonces ahora, ¿con qué sentido está hablando ese pasaje? Relacionándolo y uniéndolo a todo el pasaje, ¿con qué sentido esas palabras están hablando ahí? Entonces ya entiendo que no es un árbol, que no es
que me está hablando de vegetación, sino que me está hablando de una persona, de un ser humano, ¿cierto? Simplemente que lo está ilustrando. Eso hay que descubrirlo. Mire, a medida que vamos avanzando, se va poniendo más agudo, pero más apasionante también. Cuando las personas se vuelven literalistas, la Biblia se interpreta de forma literal. Claro que sí. Esa es la forma correcta de interpretarla, de forma literal. Pero cuando nos volvemos literalistas, entonces no queremos ver con nuestros ojos cuando hay un lenguaje figurado, cuando está tratando de, con una figura, ponerle un adorno, ponerle una grandeza al pasaje, sino usted dice, no, ahí dice que es así. Y se pone más grave, la parte literalista se pone más grave cuando usted inventa el resto del pasaje. Cuando usted inventa el resto del pasaje. Entonces, ejemplo, Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio, un ejemplo. Esperemos que lo encuentre. Dios es ajeno, nos da las escrituras, nos inclinas a ellas. Bueno, ayúdenme a buscar ahí, no es Deuteronomio 5, ayúdenme a buscar ahí el pasaje donde dice que no debe vestir ni el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. ¿Cómo? Ese algo es el que estoy buscando. Sí, ese algo. Allá coloquemos el 5 puntos. Nos mandó a todos. 22.5, pastor. Ah, vea que tenía el 5. Quisiera más adelante el 5. Por ejemplo, esa exégesis, ¿sí? Si usted confunde el capítulo con el versículo, fracasó. Claro, porque si estaba lejísimos, demasiado lejos. Tenía en mente que es el 5, pero resulta que es el verso 5, capítulo 22. Bien. Está dando unas leyes, y es más, el pasaje dice diversas leyes de moral, de convivencia, de todas estas cosas. Entonces, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Pregunto, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, muchos pasajes que sin duda han sido no tanto abrogados, cumplidos en Cristo. Por ejemplo, no celebramos más la Pascua. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra Pascua, ¿cierto? No celebramos las fiestas judías, nosotros no celebramos ni Pentecostés, ni celebramos Pascua, ni celebramos esto. ¿Por qué no celebramos? Porque sin duda son símbolos y figuras, son sombra de nuestra realidad. Entonces, en el día de Pentecostés arrancó la iglesia. Ya no es una fiesta con semillas y con comida, sino que ahora son personas y nuestra cosecha son gente. ¿Sí me comprenden todo eso? Entonces por eso nosotros no celebramos ello. Pero todas las leyes de moralidad nunca caducan, jamás.
20.000 años, 30.000 años, civilizaciones, las leyes morales son una sola, porque la gente de Adán, Eva, Caín, Abel, la gente primera es la misma gente de hoy. No estamos diciendo que las cosas cambian, sí señor, claro, se andaba en burro, ahora se anda en avión, ¿cierto? Había que hacer viajes en burro, se remaba, ahora los aviones, los barcos tienen motor, cuántas cosas más, se comunicaban con humo, con un grito, salía a la loma que le manda a decir que por favor le preste, le salía arriba a uno y gritaba en la loma. Ahora están en una alcoba, yo veo que Chavita está en la cocina y le manda WhatsApp a Diana, que está ahí en la otra mesa, le manda WhatsApp, ¿cierto? Y uno primero salía, que la comadre que le manda a decir que si le presta el hacha, y eso era lejísimo, una cosa impresionante, ¿cierto? Ahora es un WhatsApp. Entonces, Diego está en el taller y le dice, amor, ya subo a almorzar, y resulta que está ahí nomás. Y ella le contesta con una emoticon, con una... ya está. Claro, los tiempos cambian, sí señor, y las cosas cambian, pero la gente sigue siendo la misma. Entonces, no me digan que la lujuria de los antidiluvianos es diferente a la lujuria de los de hoy en día. La lujuria sexual, la perversión es la misma, igualita. Entonces, alguienes muy juiciosos con las Sagradas Escrituras y queriendo estar al pie de la letra, un día se encontraron con ese pasaje. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová el que tal haga. Les pregunto, ¿eso está vigente o eso está abolido? ¿Está qué? Vigente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siguen siendo mujer y hombre, hombre, mujer o mujer y hombre, seguimos siendo diferentes en la cultura que sea, donde estemos. Pasen 20.000, 30.000 años, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Genéticamente, sexualmente, su cuerpo, físicamente, es que se dice, para que se escuche técnico, físicamente, usted, así estén vestidos, pone un hombre y una mujer y usted los identifica, no tiene que esforzarse para identificarlos. Es más, cuando a veces hay personas que de cierta manera tienen una apariencia más del otro sexo, uy, pero esa mujer tiene como cuerpo de hombre, pero usted sabe que es una mujer que tiene cuerpo de hombre, o sea, usted hace esa crítica, ¿cierto? Bien, si los ponemos desnudos, pues hombre, si los identificamos de lejísimos, vestidos, desnudos, no hay ni la más mínima duda, ¿cierto? Entonces esto está vigente. Pero usted comienza a agregarle al texto porque se vuelve literalista. Entonces concluye que hace la aplicación con la ropa que se está usando en su tiempo, en su contexto histórico, en su tiempo en el que estamos viviendo. Y usted quiere hacer la aplicación del texto en esa forma, ¿cierto? Y lo hace muy mal. ¿Por qué? Porque tenemos que darle una aplicación universal, se llama eso, aplicación universal. Entonces, ¿cómo se vestían la gente cuando se escribió esto? ¿Cómo era la ropa de las personas? Cuando usted hace su estudio histórico, encuentra que todos usaban túnicas. Todos usaban túnicas. Entonces lo traigo acá. Es posible que en mi siglo XXI, en mi cultura, todas las personas aquí en Occidente, todas usen pantalones. Deduzco, porque si allá todos usaban túnica, pasando 3.000, 4.000, 5.000 años, entonces aquí en Occidente, la cultura que se ha adoptado es que todas las personas, el 100% de las personas, hombres y mujeres, usan ¿qué? Pantalones. Ahora, ¿debe haber una diferencia? ¿O no importa? Pregunto,
ustedes mismas en las secciones de almacenes no dicen, eso es como de hombre. Ahora, ustedes los hombres no son más, todavía más celosos de su machera, de su hombría. Eso no es como de mujer. ¿Por qué? Porque alguien nos metió en la cabeza que hay cosas de hombre, porque alguien en nuestra cultura nos metió en la cabeza que hay cosas de hombre y de mujer, o porque mi moral y la estructura interna de mi moral me lleva a sentirme hombre y así me debo ver vestido como hombre, y que sería una humillación para mí, una vergüenza y una causa de burla que vean al pastor Pedro vestido de mujer. ¿Es así o no es así? Eso no cambiará nunca. Entonces, por ejemplo, cuando no me digan que no, porque es que esta maldita sociedad, me disculpan esa palabra tan fuerte, pero es una sociedad muy maldita, agudamente bajo esa maldición, que no, que es normal y que no tenemos que asombrarnos. Pero por ejemplo, no hace mucho estábamos creo que en el Éxito o en Centro Mayor, y va un homosexual con unos tacones y con un leggings y con unos... se ve asqueroso. Y las personas lo miran, pero disimulan las personas. Porque inmediatamente eso es brusco a mis ojos y a mi moral. Pero el mundo nos dice que no, que es que tenemos que ya, que eso no tiene nada que ver. Entonces, este pasaje sigue teniendo la misma aplicación, ¿cierto? Usamos todos pantalones, solo tiene que ser ¿qué? Diferente el pantalón de la mujer que el pantalón del hombre, y la blusa y la ropa de ustedes es totalmente diferente a la que usamos nosotros. Es decir, la regla se mantiene en todo lado. Entonces, Escocia mantiene su cultura de la falda del hombre, pero usted va y mira en Escocia y las faldas de los hombres serán diferentes, totalmente diferentes a las faldas de las mujeres. ¿Sí ven? Entonces, concluyeron aquellas iglesias que es pecado, que porque aquí lo está diciendo la Escritura, pero resulta que se volvieron tan literalistas que le metieron al texto lo que el texto no tiene, ni hicieron exégesis, olvidaron la exégesis, no hicieron un trabajo juicioso y se lo aplicaron a sus iglesias hasta el sol de hoy, hasta el punto que nuestra iglesia, que venía de esa corriente pentecostal, todavía estamos enfermos de eso, y eso todavía van a pasar años para superar eso. Eso no va a ser de un día para otro, porque todavía esa es una idea preconcebida, de manera que si se ve con pantalón siente que está pecando, porque ya han metido esa idea preconcebida en su corazón, y la persona siente que está pecando y se siente incómoda y se siente extraña, y cuando ve a alguien así se asombra así. ¿De acuerdo? Entonces, hay que enseñar sobre la ropa, ¿cómo no? Porque ya no pasamos entonces a si tiene mangas o no tiene mangas, ahora pasamos a cómo se ve. ¿Cambia el tema? Totalmente. Ya no estamos hablando si tiene dos mangas o eso, no, estamos hablando de cómo se ve la persona. Y ahí le aplicamos ¿qué? El decoro, la decencia, el respeto que debe tener. ¿Me expliqué? ¿O no lo logré? Bien, entonces van a hacer su trabajo buscando la relación que tienen las palabras entre sí en la oración, en el mismo texto, y el sentido de las palabras en lo que está hablando. Yo no sé si eso está claro o no, o tenemos que buscar otro pasaje y hacer otro ejercicio, porque a veces no me dicen y yo deduzco de que ya lo entendimos, y después no, yo no entendí o no estoy entendiendo. Entonces, por favor, ¿hacemos otro ejercicio? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, dejemos el lenguaje figurado un poco. Vamos a dejar un poco el lenguaje figurado y nos vamos entonces para... hablemos Segunda de Corintios. Vamos a buscar un pasaje de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios.
ya habíamos hecho un trabajo en 2 de Corintios, voy a distanciarme de ahí. La hermanita Beatriz quiere que hagamos la tarea aquí. Hagamos todos juntos, nos ayudamos. Bien, 2 de Corintios 6:14. Vamos a ver cómo nos va con eso. A veces uno se esfuerza en buscar un pasaje que ayude bastante al ejemplo, ¿cierto? 2 de Corintios 6:14. Seguimos encontrando como una línea que se mantiene en las Sagradas Escrituras, que es el lenguaje figurado. Es preciosísimo. Y de las cosas que más yo amo es la capacidad de ilustrar, de dibujar con las palabras y llevar una enseñanza bien cargada de ilustraciones. Regañan en homilética, regañan que no hay que cargar de ilustraciones, pero yo soy feliz ilustrando porque se lleva a la persona que entienda lo que está explicando, ¿cierto? Con la ilustración. Mire a ver. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo, habitaré, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es todo el fragmento que abarca el mismo tema, ¿cierto? Análisis. Entonces hace su trabajo, significado de palabras. Después del significado de palabras, que es bastante fuerte, ya es un trabajo ya bastante fuerte, ahora ya hay palabras que yo ya sé el significado. No me voy a poner a buscar significados que yo ya sé, porque ya lo sé, ¿sí? Eso es un trabajo que es difícil al comienzo, pero a medida que uno va aprendiendo palabras, por ejemplo, ya la mayoría de ustedes saben que es intrínseco. Entonces su pastor comienza a hablar de intrínseco al comienzo, como que no me familiarizo con esas palabras tan raras, pero ya ustedes saben que intrínseco es algo que pertenece al ser, que está en su interior y le pertenece, intrínseco, ¿cierto? Pero aún todavía, de repente, si el pastor dice eso, todavía como que intrínseco, ¿qué es intrínseco? Entonces hay que relacionarse y familiarizarse con las palabras. Debemos enriquecer nuestro vocabulario, hay que enriquecerlo. Cuando no está enriquecido el vocabulario, usted se queda corto en los sermones y se queda amarrado y se queda difícil, porque al no tener vocabulario no sabe cómo engrandecer y adornar su sermón, ¿cierto? Entonces hay que enriquecer el vocabulario. Cuando sea una palabra extraña que usted va a decir, siempre diga el significado. ¿Listo? Relación de palabras. Entonces vamos a ¿qué es yugo? Entonces usted va al diccionario y le dice que es un artefacto de madera en la cual se unen los bueyes. Entonces hay 2 toros, vamos a hacer un trabajo de arar y necesito amarrarlos, necesito organizarlos para poder hacer el trabajo. Entonces una pieza de madera acondicionada con la cabeza del toro. Ustedes de pronto no están relacionados con eso porque no son de campo. Lo hice, los amarré y haré, y en mi adolescencia alcancé a participar de esas cosas, gracias a Dios.
Entonces se amarra la cabeza del toro con ese palo. Y aquí de la mitad se le coloca otro palo que es el arado, o un lazo donde va amarrado el arado. Y el animal, usted con una vara, con una punta, comienza a hacerle aquí al toro suave, no va usted a herirlo, a lastimarlo. Si se pone rebelde, los hace uno sangrar, los hace sangrar si se ponen rebeldes. Pero usted no le va a hacer, sino le indica que camine. Y ellos comienzan a caminar y el arado se entierra en la tierra y la revuelca y queda para sembrar. Eso es yugo. Entonces, ya entendí que el pasaje me está hablando de unir dos cosas, dos personas, dos grupos. Muchos aplican solo esto al matrimonio. No. Es más, el contexto ni siquiera está hablando de eso. Pero, porque el contexto no habla del matrimonio, se puede hacer, no, porque usted da una aplicación general de lo que el pasaje está diciendo. De manera que deduzco, ¿sí ve? Todo ese trabajo hay que hacer con la Biblia. Deduzco que si no me puedo unir yo con la Iglesia Católica y compartir el púlpito con un cura católico, ni con un mormón, ni con un testigo de Jehová, ni con un brujo, ni eso no puedo compartir, entonces deduzco que tampoco puedo llevar una vida matrimonial con un inconverso. Por eso no se puede bendecir una unión de un cristiano y un inconverso. Aquí han venido personas casi llorándome. No, si son dos inconversos seguramente lo voy a hacer, pero no se puede hacer esa clase de uniones porque contradecimos ¿qué? La Biblia. Entonces está hablando de unir, ¿cierto? De unir. Pero cuando hago el análisis, ya no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces está discriminando y diferenciando los cristianos, la iglesia, el pueblo del Señor, con los mundanos y todas sus prácticas. Está haciendo una diferencia. Y nos está diciendo que no nos debemos relacionar en el sentido de unirnos, porque si los saludamos, trabajamos en sus empresas, cosas como esas. Si nos volvemos literalistas, entonces mire todo esto que vamos a ir aprendiendo a medida que vamos avanzando. Si nos volvemos literalistas, el mismo apóstol se preocupó de eso, en otro pasaje se preocupó de eso, porque dice, no os juntéis. Si hay un hermano, si hay entre vosotros un hermano que llamándose hermano es adúltero, fornicario, borracho, etcétera, etcétera, no os juntéis con él, no le den saludo, no compartan, no se una con él, ¿cierto? Y el apóstol se preocupa y dice, cuando estoy diciendo que con los incrédulos, no estoy diciendo que sea con toda la gente, porque tendrías necesidad de salir del planeta Tierra. Entonces no os unáis con los incrédulos, pero resulta que tengo incrédulos al lado y lado, entonces ya me toca irme de acá a esta casa, porque no estoy pegado aquí, y así sucesivamente. Debo retirarme de la empresa. ¿Por qué? Porque tengo una unión con un patrón que es inconverso y tengo un contrato y estoy unido con él de cierta manera porque yo le trabajo, él me paga, entonces tendría que salirme de allá. ¿Sabe qué dice Pablo? En última, entonces toca salir del planeta Tierra para la luna. Entonces está hablando en cosas específicas. Si usted se vuelve literalista, se mata con eso. Ahora, cuando sigo haciendo el análisis del pasaje, entonces entiendo en qué forma no me debo relacionar. A medida que voy leyendo, comprendo que la Biblia me está diciendo que no me debo relacionar en cuestión de vida y de culto. En esas cosas no me debo relacionar. No debo emparentar, no debo casarme con un incrédulo, porque los dos serán ¿qué? Una sola carne. Ya no son más dos, ahora son uno. De manera que, ¿cómo es esa combinación entre un cristiano y un incrédulo? ¿Sí ven? En relación de culto, entonces no puedo reunirme con un culto pagano y un culto cristiano, revolverlo porque grave. Entonces, da el ejemplo, que si acaso hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. El pasaje está sencillo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo, habitaré entre ellos, etcétera, etcétera. Conclusión y aplicación, verso 1 del capítulo 7. ¿Sí ve que el capítulo 7 no comenzaba ahí, sino comenzaba en el siguiente? Porque la aplicación y la conclusión de todo el pasaje es en el verso 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo están relacionadas las palabras en el texto? ¿Cómo están relacionadas entre sí? Está haciendo una diferenciación entre dos polos opuestos. Esa es la relación que tienen las palabras. Está haciendo una diferenciación entre dos polos opuestos y entre dos cosas totalmente distintas. Esa es la relación que tienen. Vamos al ejercicio. Compañerismo. Entonces, compañeros, usted ya buscó la palabra, el significado, buscó la palabra compañero. ¿Listo? Ya sabe que es compañero. ¿Qué relación tiene la palabra compañero con mi pasaje que estoy leyendo? La está relacionando entre justicia e injusticia. La palabra compañero la está relacionando con justicia e injusticia, ¿cierto? Entonces, el pasaje lo lleva a decir que la justicia y la injusticia son dos cosas tan horriblemente distintas que no pueden estar juntas. Y va sacando usted deducciones, dice, hombre, justicia e injusticia no pueden ser compañeras. Ya estoy entendiendo la relación de esta palabra compañero con estas palabras. Ahora, comunión, o usa una palabra relacionada con lo mismo. ¿Qué es comunión? Entonces busqué en mi diccionario, sea bíblico o sea de español, busqué la palabra comunión. Que si acaso hay comunión de la luz con las tinieblas. Y entonces mira usted que viene una secuencia repetitiva. Ya su pasaje se lo está poniendo Pablo muy fácil. Lo que pasa es que no se conformó con justicia e injusticia, sino comenzó a usar más ejemplos para hacer fuerza que usted no se puede relacionar con los impíos en cosas específicas. Usted lo saluda. Gustavo Avila hace trabajos de arreglar el lavador a un impío. Pero cuando le dice un brujo, venga, oramos, Gustavo le dice, hasta ahí llegamos. No podemos orar los dos. ¿Cierto? Porque el brujo lo puede invitar a orar, ¿o no? Sí, sí, señor. Usted le está en un trabajo a una persona que usted ve que es como espiritista, que tiene cosas raras, símbolos y cosas raras, y de repente le dice que él también cree en Dios, etcétera, etcétera, y lo invita a orar. Y dice, no, gracias. ¿Por qué? No hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿sí ven? Bien, entonces lo sigue ampliando y habla de comunión que no es parecido. Ahora, la palabra concordia. Entonces usted ve que compañerismo, comunión y concordia son palabras que están relacionadas, que en últimas quieren decir lo mismo, ¿cierto? Que si acaso Cristo y el diablo están de acuerdo. ¿Ves? ¿Listo? Acuerdo. Mire, compañerismo, comunión, concordia. Ahora habla de ¿qué? Y parte. Mire que hay una palabra ahí, él buscó. ¿Y qué parte? Y esa palabra parte es que si tienen alguna relación. Yo tengo parte con Chavita, porque soy su esposo. Ella tiene parte conmigo. Cuando somos dos dueños de una misma casa, tenemos parte. Porque dos dueños son dueños de ¿qué? De la misma casa. Tenemos parte. Entonces dice que cómo se le ocurre que haya cosas íntimas en el buen sentido de la palabra, no sexuales como tal, pero ¿qué cabeza cabe que haya cosas íntimas entre el creyente y el incrédulo? Como para decir, vamos a orar. ¿Sí ven? Cosas como estas. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y cuando las personas sigan caprichosas con la Navidad, entonces usted le muestra esto. Y ya damos por sentado que cuando queremos celebrar Navidad,
entonces sí es porque tenemos un corazón caprichoso y necio, porque esto es demasiado claro para mí. ¿Cierto? Que no debo participar de esas cosas. Aplicación del pasaje, relación de todas estas palabras, de todo este análisis precioso de las palabras que están relacionadas entre sí, que el creyente, el cristiano, debe definitivamente separarse del mundo en prácticas específicas. Entonces ya sabemos, no como los menonitas. Los menonitas son hiperliterales, literalistas. Seguramente ustedes se van a apasionar en todos estos estudios. El hiperliteralista como los menonitas, entonces ellos comenzaron a buscar tierras apartadas, comenzaron en Alemania, luego migraron a Estados Unidos y se dieron cuenta que en el oeste, al oeste estaba muy solo, y comenzaron a migrar grandes cantidades de menonitas a tierras muy lejanas donde estaban lejos de las ciudades y los pueblos, y hicieron sus asentamientos. Y ahí nada, por ejemplo, los que están aquí en Colombia, los que compraron aquí en el departamento del Meta, se compraron, no sé si fue 160.000 hectáreas, o sea, una monstruosidad, una cosa impresionante, 130.000 millones, no sé, en dólares, una cosa desorbitante. Y salió por séptimo día y bueno, todo esto. Entonces ellos forman un límite y solamente los altos jerarcas son los que salen a hacer los negocios para traer las cosas. De resto nadie puede salir de esa comunidad. Y ellos mismos le enseñan a sus niños a leer, y ellos mismos se relacionan con todos, se casan entre sí, etcétera, etcétera, de manera que son uniones libres. Porque si se están casando entre ellos y no salen al mundo exterior para ir a un juez a unirse, entonces quiere decir que vale lo que el pastor ha unido. Eso es lo que vale. Imagino que firmarán algo y alguna cosa, ¿no? Pero se casan entre ellos. Eso es volverse hiperliteralista. Cuando el Señor nos dice que salgamos de medio de ellos, ¿sí ven? Usted puede tomar esto de forma literal e inmediatamente ver ahora alguien que comienza a empacar. Entonces se asustan y dicen, ¿está empacando? ¿Ve? Sí, es que veo que ustedes no son tan cristianos como debe ser, ¿no? Entonces el Señor en 2 Corintios me dice que debo salir. ¿Para dónde va a salir? A donde llegue a inconversos. Entonces, si no somos viciosos con el estudio de la palabra del Señor, lo que Pablo me está diciendo es, en cuestiones de culto ustedes no pueden estar mezclados. ¿En cuestiones de qué? De culto. Usted puede trabajarle a un inconverso y tener una relación afable, amigable, pero en cuestiones de culto no pueden compartir, porque ustedes tienen que ser santos, perfeccionen su santidad. Entonces, a sus reuniones no voy, porque se va a prender la música y hay alcohol. ¿Sí? Entonces puedo trabajar con él, pero no puedo relacionarme en una festividad, ¿se da cuenta? Porque él va a beber alcohol y va a hacer cosas que desagradan al Señor. Entonces, si no entendemos esto, difícil, ¿cierto? ¿Claro o todavía está enredado? Pastor, ¿el pasaje es libre? Es decir, ¿lo escogemos nosotros? Sería bueno que en vez de darles un pasaje, ustedes lo escojan a su gusto. Bien. Pues hay 66 libros y hay tanto. Relación de las palabras. Retórica. Exégesis retórica. ¿Este es el tercero o el cuarto? Este es el tercero. Listo. Retórica. La estructura, la composición del lenguaje, el estilo, eso es retórica. Pero si no se sienten familiarizados con la palabra retórica, entonces noten ustedes que ahora sí estamos entendiendo para qué sirve el diccionario. Meses atrás o años atrás, el diccionario de pronto, pues que nos lo vean en la escuela.
Ahora entendemos aquí que ahora sí cuánto es que vale un diccionario y que si le cobraron 100.000 usted, si se lo ganan en una rifa, usted hace una oración, etcétera, etcétera, porque dice, hombre, todo este tesoro incomparable me llegó por 6.000 pesos. disminuidos y devaluados. 60.000. Ah, compró 10 boletas. La compró toda. Ah, no, eso es que lo ganó. Es que compró toda la hoja. Claro. En ese caso No. debería Beatriz devolvernos la plata a nosotros. Debe Beatricita devolverla el dinero. Entonces, vuelvan acá. En la retórica hay que hacer el trabajo más juiciosamente, porque aquí sí hay una zanja impresionante. Entonces, presten atención y verán que le pongo. En cada idioma en particular, desde que nació el idioma, esto es difícil determinar exactamente el día que nació un idioma, pero los idiomas nacen. El español nuestro nació, ¿cierto? Entonces, cuando nace el idioma, él va ampliándose y va mostrando cambios. Y va mostrando cambios a través del tiempo, ¿cierto? Incluso palabras que eran de la retórica de 100, 150 años atrás, hoy en día, en la retórica que usamos el español hoy en día, quizá estarían mal dichas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la retórica? Es la composición en la que las personas hablan, el estilo que hay para hablar. Cuando vamos a la Biblia, encontramos entonces retóricas muy especiales de aquel entonces, y tenemos que ser muy juiciosos con esa parte, porque también tenemos que procurar traer esa retórica, compararla con la nuestra y procurar darle el verdadero sentido que tiene el pasaje, ¿cierto? Entonces, por eso las traducciones son obligadas, supremamente obligadas. Dice César Vidal que la mejor traducción que se haya hecho nunca al español es la Biblia del Oso. Pero si traemos la Biblia del Oso, que sí la tenemos, que nos la donó Jair nos donó todos esos libros de su hermano, y está aquí la Biblia del Oso. Si yo les paso la Biblia del Oso, se van a perder. Tiene una retórica de su tiempo, de 500 años atrás, y usted no va a entender nada. Entonces, a medida que el idioma va cambiando, la forma en que se relacionan las palabras y que se unen, en la retórica también va cambiando. De manera que en 500 años el idioma cambia tremendamente, ¿cierto? Va cambiando. Hasta las palabras cambian de sentido. Hasta ese punto de que lo que hace 100 años significaba una cosa, hoy significa otra. Entonces, por eso hay Biblias de lenguaje actual, pensando en las personas, en los jóvenes. Samuel Millos ponía este ejemplo, que llegaba una persona y le decía a otra: oye, ¿sabe que Ricardo es sodomita? Y entonces la persona le contestaba: ve, yo pensaba que era francés. ¿Cierto? Porque hoy en día la palabra sodomita ya está perdida totalmente, pero si usted le dice que es un homosexual, lo entiende con claridad, ¿cierto? Pero se usaba en el español primero sodomita, no se nombraba la palabra homosexual, mucho menos la de la M, ni esta vaina, eso no se nombraba. Cuando había una persona homosexual, nuestros antepasados le decían sodomita, no se había inventado la palabra homo. Ahora ya dicen sexo, homo, que quiere decir uno. Entonces vamos a unir esas dos palabras y nos sale homosexual, es decir, persona que practica sexo con su mismo sexo. Por eso homo, de uno o del mismo homo, ¿cierto? Hetero, diferente. Hetero viene del griego diferente. Heterosexual somos nosotros, practicamos sexo con una persona
diferente a nuestro sexo. Y las palabras, esa es retórica, eso es retórica. ¿Me expliqué o no? Entonces, cuando decimos homosexual, ya es la estructura de nuestro vocabulario, ya no decimos sodomita porque suena feo, no se entiende. Habrá personas que dicen que será lo que está tratando de decir. Por eso Samuel Villos ponía el ejemplo, le dice, ve, yo pensaba que era francés, entonces es sodomita. Bien, la retórica dice ver el uso de las palabras en el tiempo del escritor bíblico y las figuras retóricas que se emplearon, advertir el estilo personal del escritor. Difícil, ¿cierto? ¿Lo quieren escribir? Ver el uso, la exégesis retórica es darse a la tarea de ver el uso de las palabras en el tiempo del escritor. Wow, esto sí que está complejo, ¿cierto? Hay que estudiar muchísimo, mis amores, demasiado, diría yo. Y las Darse la tarea de darse a la tarea, a ver el uso de las palabras, escriba eso, Samuel, ver el uso de las palabras en el tiempo del escritor bíblico. Ver el uso de las palabras en el tiempo del escritor bíblico. Y las figuras retóricas. Figuras retóricas. Las figuras retóricas que se emplearon para hacer ese escrito. Advertir el estilo personal del escritor. Entonces, nosotros, como no tenemos esa formación académica, ¿dónde quedaron? Retóricas se emplearon. ¿Ya llegaron a se emplearon? A ver, y las figuras retóricas que se emplearon. Ahora, advertir el estilo personal del escritor. Advertir el estilo personal del escritor. Dificultad. De una vez les digo, tremenda dificultad. ¿Por qué? Porque tendría que haber mucho conocimiento griego y hebreo. ¿Por qué? Por ejemplo, nos cuentan que el estilo del apóstol Pablo es un estilo más pulido, más elegante que el de Santiago. Pero cuando yo leo en español, me parece no advertir ninguna diferencia entre los escritos. Pero sería bueno repasar esos estilos. Sería bueno ir mirando e ir esforzándonos por encontrar esos estilos, porque imagínense, hasta que aprendamos griego. Entonces, que cuando leen, por ejemplo, que cuando leen el Evangelio de Juan, es un evangelio, no, en este caso más el de Marcos. Cuando se compara el de Lucas y el de Marcos, entonces que Lucas tenía una pureza y una pulcritud en el griego, porque Lucas era griego. Sin embargo, cuando leen el Evangelio de Marcos en griego, es un estilo ordinario. Deja ver que es una persona que su lengua materna no era el griego. Y entonces es como si el pastor escribiera en inglés. Entonces se comienzan a encontrar cosas tremendas ahí en el idioma, ¿cierto? Entonces, esa parte es supremamente compleja, la de la retórica. Pero no hay que darse por vencido, ni entristecerse, ni aburrirse tampoco. Y por último, entonces vamos a comparar pasajes paralelos. ¿Cuánto? Exégesis comparativa. Ponemos aquí pasajes paralelos.
¿De qué quedan exentos? De la parte retórica. Haría mal yo decirles, hagan una exégesis retórica, saber que nosotros no sabemos griego, ¿cierto? Pero sí va mirando uno de verdad como los idiomas tienen unas transformaciones tremendas y en poco tiempo. Hoy en día, por ejemplo, se está muriendo nuestro español, se está muriendo lentamente, agoniza, mal hablados, con unos acentos feísimos. Nuestros jóvenes están agarrando unos acentos horribles, desesperantes, no quiere uno escucharlos en la forma de hablar. Se están muriendo las palabras, se está muriendo la amplitud de las palabras y se están usando un pequeño grupo de palabras y el resto de palabras las estamos dejando morir. Es decir, hay un montón de palabras de las 420.000, de la cantidad de palabras de nuestro español que nuestros jóvenes no tienen ni idea ni qué significan ni cómo se pronuncian, no tienen ni idea con qué están relacionadas esas palabras de nuestro español. Y han usado un pequeño reducto de palabras y unos acentos horribles. Entonces, la calle, la droga, la delincuencia y todas estas cosas han comenzado a permear tan fuertemente el idioma que se está muriendo la hermosura de nuestro idioma español. Porque es un idioma hermoso, preciosísimo, con cantidad de palabras. Para la parte poética, nuestro español es precioso. Entonces, quedan exentos de ese pasaje, de ese punto, de las retóricas. Porque imagínense nosotros advertir el estilo personal del escritor. Entonces, vamos a leer Romanos y leemos Santiago y comenzar en español a detectar el estilo retórico. Puede que encontremos cosas, si hacemos viciosos el trabajo, puede que encontremos diferencias de que Pablo escribía mejor o hablaba mejor de lo que lo hace Santiago, por ejemplo, pero no va a ser una tarea fácil. ¿Listo? Exégesis comparativa. Entonces es ver todos los pasajes paralelos y relacionarlos. Este trabajo es hermoso, es bonito. Pasajes paralelos y relacionarlos. Compararlos. Sí. ¿Entienden la palabra paralelo? Bien. Paralelo. Estas dos columnas son paralelas. Están haciendo el mismo trabajo, pero son dos. Y sin embargo están haciendo una sola función: sostener el suelo, sostener la viga. Son paralelas las dos. Entonces hay pasajes que están totalmente relacionados los unos con los otros. Entonces ver los pasajes paralelos, relacionarlos, compararlos, o también pueden ser complementarios. Para esto van a necesitar la concordancia y las Biblias de referencia. Punten ahí: concordancia y Biblias de referencia. Hagamos el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio entonces. Y vea, está en el mismo pasaje nos puede ayudar. 2 Corintios 14. Entonces vamos a buscar Isaías 52:11. Isaías 52:11. Si nos pusieran a hacer el ejercicio de retórica española, nos queda más fácil, ¿cierto? Porque entonces uno va a descubrir qué personas hablan más elegante y que el campesino, por ejemplo, habla supremamente golpeado.
habla golpeado y habla mal. Muchas palabras hablan mal. Entonces, si nos dicen, haga un comparativo de retórica entre este escritor que tiene quinto de primaria y este abogado o Gabo, el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Entonces, si nos ponen a hacer ese comparativo de retórica, pues vamos a lo hacemos. Pero aquí en griego ya nos queda pesado, ¿cierto? Hay que ser honestos y aquí se trata es de el alcance que tenemos nosotros. Entonces anhelo que disfruten su seminario, que no se cansen, que no se desilusionen, sino que sigan adelante. Pero todas estas cosas hay que conocerlas, porque ya les puse el ejemplo por qué es necesario esto. Ya ustedes inclusive me lo han contestado. Si no somos juiciosos con esto de la hermenéutica, vamos a resultar judaizando. Imagínense, hay iglesias que tocan el shofar, hay pastores que están usando la kipá, hay personas que ya están queriendo circuncidar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento bíblico. ¿Sí ven? Y se dejan engañar. Entonces, claro. Isaías, ¿qué dijimos, mis amores? 62. 52. Noten ustedes que este trabajo hay que hacerlo con responsabilidad, con juicio. Ya les di algunos ejemplos de cuando estaba yo adolescente, cuando me estaba formando. Entonces, alguien seguramente dijo a estos predicadores contemporáneos o a predicadores antes de mí, seguramente alguien les dijo que uno buscaba las referencias aquí sobre lo que iba a predicar. Seguramente alguien dio una pequeña clase o un pequeño consejo que uno buscaba las referencias. Entonces, la Reina Valera 1909 está atiborrada de referencias. Ese es un trabajo fenomenal el que hicieron con la 1909. Estas columnas están repletas. Estoy hablando de esto, de esto de aquí, de esto es que estoy hablando, de esto. Estas columnas, mire, MacArthur la dejó así. La Reina Valera 1909, estas columnas están atiborradas, no le cabe uno más, todas están referenciadas, ¿cierto? Entonces, de alguna manera alguien aconsejó que cuando usted buscaba esa referencia, es más, el pastor Alfonso López me lo alcanzó a decir a mí, va a estudiar la Biblia, él me dio los consejos antes de bautizarme, el pastor Alfonso López, papá de Chavita. Y estando sentados ahí en Santa Librada en unas bancas, imagínense, ese fue mi discipulado. Él me dijo, mire, cuando va a estudiar la Biblia, así ve estas letricas, y él me enseñó que eso eran las referencias, y que uno estudiaba así, de esa forma. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a hablar, no sé, de la sangre, o de cualquier tema. Se buscaban las referencias, y las personas cogían con corte. ¿Entienden eso con corte? Eso es campesino y boyaco. Ah, ok. Con corte entonces es como usted pega una baldosa. La primera, la secuencia. Entonces agarraban en enero, ahora que estoy perdido soy yo, y muy perdido. Agarraban en Génesis, iban leyendo los textos. Resulta que eso es gravísimo, porque hay pasajes que, aunque hablen de la sangre, no están hablando de cuál sangre. Si fue que mataron a alguien y derramó sangre, si es la sangre de un cordero, si es la sangre de Cristo. ¿Sí ve? Y las personas hacían eso en el púlpito. Entonces iban leyendo sus textos y les tocaba obligados a hablar algo de ahí. Cuando pasaban al siguiente, el texto le revolcaba el sermón y le tocaba empezar a hablar de otra cosa y otra cosa, y se hacen sermones muy poco productivos, casi nada productivos, y las personas en últimas dicen que abrieron la Biblia, que leyeron, pero a la final las personas salen entendiendo nada. Por la gracia del Señor, por su infinita gracia, que Él quiere edificar a su iglesia,
Entonces nos ha ido formando, nos ha ido edificando para saber cómo predicar la Biblia, cómo enseñarla. Entonces, cuidado con los pasajes paralelos, pero hay que observarlos. La exégesis obliga a hacer el comparativo con pasajes paralelos. Es una obligación. ¿Por qué? Porque usted no puede aplicar una doctrina sin haber revisado el contexto general de la Biblia. Usted no puede hacer una doctrina porque sí. Y se lo expliqué creo que en una de las clases pasadas. Entonces, si agarro un texto y hago una doctrina de él sin haber hecho el comparativo, vamos a resultar como los menonitas. ¿Cierto? Entonces ellos entendieron literalmente que salieran del medio de ellos, que había que hacer maletas y salir, cuando el pasaje en su sentido de las palabras lo que está diciendo es no comparta esas vivencias ni esas prácticas. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice salir del medio de ellos, no está invitando a hacer maletas literal y cambiarse de ciudad, de barrio o irse a una selva. Lo que le está diciendo es no comparta con el inconverso en el alcohol, en las charlas, en la grosería. Cuidado entonces con ese estudio. Vamos a ir entonces al ejercicio. 52, ¿qué? 11. Contexto. El contexto de Pablo es diferente al de Isaías, pero es un texto paralelo. Y usted tiene que darse cuenta de eso. Cuán hermosos son sobre los montes. 52:11. 52:11. Ok. Entonces no les informé que voy a leer el contexto. Entonces 7. Entonces me disculpan por no haberles informado. 52:7. Y vamos a darnos cuenta que los contextos inmediatos son totalmente diferentes. Sin embargo, los pasajes son paralelos y usted tiene que darse cuenta. Porque entonces vamos a coger contexto histórico, contexto, y se nos van a salir centenares de temas, no decenas, centenas. Y se pierde usted y no sabe dónde está. Y no es que usted esté diciendo cosas malas. Usted no está diciendo cosas malas ni cosas que no sean bien. Lo que pasa es que el oyente queda perdido. Dice, comenzaban a hablar de la sangre de Cristo, están hablando ya de... queda perdido. Entonces, recuerden que siempre hay que leer el contexto, que fue lo que no les avisé. Siempre hay que leer, a ver, el Isaías 52:11, ¿en qué contexto está incrustado? Que es como una incrustación. ¿Dónde está incrustado el pasaje? Pablo, ¿dónde lo incrustó? ¿O en qué está incrustado? En la relación con los inconversos. Ese es su contexto del apóstol Pablo. ¿Cómo nos relacionamos con los inconversos? ¿Hasta dónde llegan los límites? ¿Y qué es lo que yo puedo compartir con un inconverso? Entonces Pablo me deja claro, no te cases con un inconverso, ¿cierto? No compartas festividades con un inconverso, etcétera, etcétera. Cantidad de cosas me está diciendo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel.
es un contexto totalmente diferente, porque lo que está diciendo es que van a regresar, los librará del cautiverio, los traerá el Señor de su cautiverio y los regresará otra vez a Jerusalén. Cuán hermosos son los pies de los que dicen: hermanos míos, el cautiverio se ha acabado, el Señor nos llevará nuevamente a Jerusalén, ¿cierto? ¿Y en qué contexto está? Cuando salgan de Babilonia, no traigan nada, no toquen cosa inmunda y no se traigan nada con ustedes, nada. Despójense de todas las mañas, costumbres y cosas idolátricas y todo lo sucio de esa Babilonia donde estuvieron cautivos, y vénganse limpios, para que lleguen limpios y santos a Jerusalén, porque el Señor los traerá de regreso. Ese es el contexto. Pero si uno no es juicioso, entonces no le da la aplicación correcta. Entonces hay que analizar todos los pasajes paralelos. ¿Sí ven? Isaías nos está hablando de una cosa, el apóstol Pablo agarró el fragmento del 11 y lo aplicó a que nosotros tenemos que también, en una forma similar, porque hemos salido de nuestro cautiverio, éramos borrachos, éramos adúlteros, éramos ladrones, mentirosos, y ese era nuestro cautiverio, y el Señor nos liberó de ese cautiverio y nos trajo a su iglesia. ¿Y qué nos está diciendo Pablo? No se traigan del mundo ni la borrachera, ni la prostitución, ni la lujuria, ni las mentiras, no se traigan eso para acá, límpiense, ¿cierto? Pero además, la aplicación real del apóstol Pablo es: tengan cuidado cuando se relacionen con los inconversos, tengan amigos, salúdenlos, pero cuidado cuando el inconverso le diga: lo invito a mi casa. Usted debe preguntar: ¿a qué? No, pues vamos a hacer una comidita, vamos a celebrar, y resulta que allá va a haber alcohol y usted ahí metido. Es de eso el que está hablando. Pero ¿miraron que esto es apasionante o no? ¿O no se dieron cuenta? ¿Notan este contexto? El contexto de aquí es que van a volver de Babilonia, de su cautiverio, y van a volver a Jerusalén, ¿cierto? Es más, el pasaje nos lo informa: Dios librará del cautiverio a Sión. No lo está informando, pero usted ya lo descubrió en su lectura, ¿cierto? Sin embargo, Pablo aplica ese. ¿Qué otro pasaje paralelo hay ahí en ese mismo? Estamos en 2 de Corintios. 2 de Corintios 6, 14. Segunda de Corintios 6, 14. 6:14. Hay otro pasaje paralelo ahí, que es Segunda de Samuel 7:14. Tengan en cuenta eso. Segunda de Samuel 7:14. Vamos a ver. Alcanzamos a esto y nos vamos. Segunda de Samuel 7:14. Siempre el contexto. En Segunda de Samuel está el pacto davídico. Segunda de Samuel 7, ¿está aquí, mis amores? Pacto davídico. ¿Qué es el pacto davídico? Es el pacto que el Señor hizo con David, con el rey David. Y entre esas cosas del pacto davídico le dijo que él levantaría de sus lomos. Y la palabra lomos, cuidado, por ejemplo, cuando vayamos a mirar eufemismos, yo espero que nunca se vayan a cansar. A veces veo como si no estuvieran muy entusiasmados, puede ser impresión mía, puede ser solo impresión mía, pero yo anhelo que no pierdan la alegría y el entusiasmo de estudiar. Porque, miren, cuando se miran eufemismos, entonces uno dice, bueno, el eufemismo, pues bien, pero debieron de haber usado de pronto algo más específico. Lomos.
Entonces, saldrá de sus lomos. Y uno dice, bueno, lomos, va y busca, ¿cierto? Va y busca el significado de lomos. Pero realmente lo que está diciendo es, saldrá de tus testículos. De tus testículos, pero como es muy brusco, entonces se usa el eufemismo lomos. De los lomos no salen hijos. De los lomos de nosotros no salen hijos. ¿Quién dijo que salían lomos de por acá? Los hijos nuestros salen de nuestros espermatozoides, de nuestros testículos, ¿cierto? Entonces lo que le está diciendo es, de tu familia, de tu descendencia y de tu genealogía, de tu simiente, tu genealogía, tus descendientes, saldrá el que ha de salvar a Israel. Y se sentará sobre tu trono, le dijo el Señor a David. Yo levantaré uno que se va a sentar sobre tu trono, y este que yo levante reinará por toda la eternidad. Está hablando de Cristo. Entonces, ya les di un poquito de contexto. Ahora, desde el 12 para complementarnos un poquito. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Usted dice, pastor, debió haberse ahorrado todo eso que nos dijo ahí, nosotros lo dejamos entender. Bueno, está bien. ¿Cierto? Sí, eso nosotros leemos y entendemos. ¿Usted para qué pone allá? Saldrá de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Eso es de tus testículos. Ese entrañas también es un eufemismo. Los niños no salen de nuestras entrañas como tal, sino salen de los testículos y de los óvulos de las mujeres. Pero la Biblia usa ¿qué? Eufemismos. Por ejemplo, y conoció. No dice tuvieron sexo. Como eso es retórica también. ¿Sí ven? Entonces, para aquel entonces se usaba el eufemismo. Hoy en día nosotros somos más específicos y dice tuvieron relaciones sexuales. ¿Sí ven? Diferente. Procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces habla de Salomón, habla de sus descendientes y en últimas usted nota que está hablando del Señor Jesucristo. Y yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. El contexto habla de Salomón, ¿cierto? De Salomón. Habla de Salomón. Pero ahí, tácitamente, entre líneas, está hablando de Cristo también, ¿cierto? ¿Dónde lo encuentra? Afirmaré su reino, ¿cierto? Cuando usted duerma, después de ti saldrá uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Pero sigue leyendo y en el contexto ya usted dice, ve, el Señor no va a castigar a Cristo porque Él no va a pecar, ¿cierto? Sino está hablando de todos esos reyes. Pero resulta que al Señor Jesucristo se le llama hijo de David. Por ende, hijo de Salomón, hijo de Roboam, etcétera, 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 ¿cierto? Y Pablo agarró este fragmento, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo, pero omitió el resto de ahí para allá. Hizo un entretejido de pasajes para afirmar su tesis de que los cristianos deben tener cuidado con los inconversos en cómo se relacionan. Entonces, es inevitable que se haga un comparativo de pasajes paralelos. Y si no hacen eso juiciosos, entonces no es un estudio eficaz. Ya descubrimos aquí que el apóstol Pablo agarró el fragmento, no tomó el contexto, tomó el fragmento. ¿Sí ven? Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. ¿Tomó qué? El fragmento. Pero el contexto no tiene nada que ver con lo que está hablando el apóstol Pablo allá. Aquí está hablando él de los descendientes de David y en últimas está hablando de Cristo, ¿cierto? Ahora, aparece otro pasaje ahí. Aparece otro pasaje en
Primera de Crónicas 17:13. Vamos a ver qué nos dicen allá en Primera de Crónicas 17:13. Igual, pacto de Dios con David. Pero aquí ya más mesiánico, note, Primera de Crónica es mucho más mesiánico el pasaje, más de Cristo. Primera de Crónicas 17:13. Y él me edificará casa, eso es de Salomón, y yo confirmaré su trono eternamente. Cristo, porque Salomón ni David ni ninguno iba a reinar eternamente. Cristo, eternamente. Y yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Está hablando de David y de Saúl. ¿Sí ve? Todo ese cuidado hay que tener. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Está hablando de Cristo. Y su trono será firme ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Pero tomó tomó fragmentos. Entonces, ¿cuál es el cuidado que hay que tener? Usted hace el comparativo de los pasajes paralelos y usted mira qué fue lo que agarró, por ejemplo, el escritor del Nuevo Testamento, qué fue lo que agarró para afirmar su tesis. Compara los contextos. ¿De qué está hablando Isaías? ¿De qué está hablando en Crónicas? ¿De qué está hablando en Segunda de Samuel? Quien esto está hablando es de los descendientes de David, está hablando del Señor Jesucristo. ¿Y de qué está hablando Pablo? De nuestra relación con los impíos. Entonces usted deduce, ¿cierto? Ya saca su deducción. Pablo solamente agarró el fragmento. Digo, este fragmento me sirve. Yo les seré por padre y ellos me serán. Y agarro el fragmento y lo pongo aquí. Y les voy a decir a la iglesia de Corinto que ¿qué? Que Dios es su padre, que ustedes son los hijos de él, que por lo tanto deben comportarse como hijos de Dios y no como inconversos. ¿Sí ven? Hay que hacer ese trabajo, mis amores. Porque, a ver, la iglesia tiene que seguir subiendo de nivel en cuanto a conocimiento bíblico. Eso es lo que anhelo antes de morir. La iglesia tiene que seguir subiendo de ese nivel. Hoy en día hay mucha porquería, mucha basura. Y de verdad que siento coraje. Mucha basura. Y templos así atiborrados. De analfabetas bíblicos, de estúpidos que solamente están hablando de sueños y de visiones y de tonterías, y otra cantidad de idiotas ahí detrás escuchándolos y aplaudiendo. Nuestra iglesia tiene que salir de ese contexto en su totalidad y convertirse en una iglesia 100% bíblica. Pero para ser iglesia bíblica, sus miembros tienen que amar la Biblia, amarla, disfrutarla, leerla, conocerla, para ser una iglesia bíblica. Porque ya les demostré que hay gente que dice que son iglesias bíblicas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se dedujo que tocaba cenar en una sola copa, y esto para ser supremamente bíblicos, pues uno ve que se vuelve hiperliteral. Bueno, vamos el próximo domingo a arrancar con... Entonces sí estoy mal, está mal su pastor. Sí, está mal, el pastor está mal hoy. Seguramente estamos cansados, bueno, no importa. Si les surgen preguntas, entonces escogen cualquier pasaje. ¿No nos va a dar el pasaje? No, lo escogen ustedes entonces. Escogen cualquiera, el que les guste, cualquier pasaje. No vayan a hacerlo con el capítulo. No, porque entonces imagínense, van a leer usted una resma. Imagínense significado de 500, 600 palabras. Entonces no. Se agarran 2 versículos, qué sé yo, toman sus versículos
en su hojita significado de todas las palabras, hacen un análisis de los artículos, etcétera, etcétera. Luego hacen, entonces aquí se los leo como es. Relación entre las palabras y sentido del texto. Eso. Entonces comienzan a relacionar las palabras entre sí y a buscar qué sentido tienen las palabras en ese texto, ¿cierto? No me digan que no aprendimos, porque nos dimos cuenta que la relación de las palabras de tronco, de vara y eso no tenía nada que ver con árboles, ¿cierto? Ni con vegetación. La Biblia no está hablando de eso, sino está hablando de Cristo. ¿Qué relación tienen las palabras en Isaías? Están relacionadas con el Mesías y con la familia del Mesías, es decir, con Isaí y con el rey David. Ya las relacioné. Ya, ¿cuál es el sentido de vástago y retoño y vástago y esto? ¿Cuál es el sentido? Que el Señor Jesucristo sería de la familia del rey David. Ese es el sentido. Ustedes van escribiendo. ¿Listo? Siguiente. Retórica, que están exonerados. ¿Listo? Y la parte comparativa. Es así, entonces. Ahora, si le salen 60 referencias, tráigame 2, tráigame 3 pasajes paralelos. Entonces, deben estar pilosos porque hay pasajes que no tienen pasajes paralelos. Hay pasajes que no tienen pasajes paralelos. Entonces, si usted me trae una nota, mi pasaje no tiene pasaje paralelo, entonces le voy a bajar la nota, le voy a pegar un bajonazo bien fuerte, porque usted fue facilista, buscó un pasaje que no tuviera pasajes paralelos. Entonces, usted va a buscar uno que sí tenga pasajes paralelos y hace su análisis, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es? Bien, pues, silencio. En los textos que su merced nos está enseñando de los pasajes paralelos, podemos ver que, digamos, el apóstol Pablo, en su capacidad teológica, lo que hace es tomar de esos fragmentos, pero no alocadamente, sino conforme al mismo contexto, que es separar el pueblo de Dios para que sea santo. Correcto. De algo específico. Correcto. Que no agrada al Señor. O sea que el apóstol Pablo es coherente al tomar estos textos, digamos, en los pasajes paralelos que nos llevó, sí, para poder entender que realmente, si nosotros aplicamos, digamos, a salir de Babilonia sin nada, de cierta manera se relaciona con Corintios, porque los dos son iguales. Es decir, sí, uno sale de Babilonia siendo purificado o santo, y aquí también sean santos. Sí, correcto. Muy bien, hijito, su análisis. Lo que el apóstol está diciendo es: voy a tomarme un fragmento del Antiguo Testamento que esté muy relacionado con lo que yo voy a explicar aquí. Y eso se aplica para ustedes, los predicadores. Es decir, ustedes pueden tomar también fragmentos para alimentar su sermón, pero analicen primero el fragmento que van a tomar. Entonces usted aclara y dice: este fragmento que voy a leer de este versículo de Salmos, aunque el contexto de Salmos es otro, la frase que voy a leer se la aplico a mi sermón. Porque hay uno más piloso que usted y dice: se salió del contexto. ¿Cierto? Como le dijeron a MacArthur, ese no era el punto principal. Ese no era el punto principal. Entonces, por lo menos unos 2 o 3 pasajes paralelos hacen el análisis si los contextos son iguales o si son diferentes. Entonces, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Háganlo con el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Entonces, toman su pasaje del Nuevo Testamento y buscan pasajes paralelos del Antiguo Testamento, o viceversa. Les aconsejaría que seleccionen su pasaje del Nuevo Testamento y busquen pasajes paralelos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero usted me dice: pastor, encontré en el Nuevo Testamento los pasajes paralelos, todo, o sea, es válido. Yo no estoy diciendo que tiene que ser así, es válido. Entonces, qué bendición todo esto. ¿Hay tareas?